Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ver a alguien que amas yacer inmóvil, sabiendo que no hay nada que puedas hacer, ni siquiera saber si tu esperanza se hará realidad, era una destrucción lenta y agonizante. Por mucho que intentaras ser fuerte, en algún momento te romperías y pronto presenciaría esa ruptura justo ante mis ojos. Una tarde, cuando llegué al hospital como de costumbre, vi a un enfermero empujando una silla de ruedas por la entrada. La madre de Crit estaba sentada en ella, con aspecto frágil, mientras su padre caminaba enérgicamente a su lado. Observé, desconcertado. Se veía más débil que nunca, murmurando sin parar para sí misma. Nunca la había visto así antes. Por mucho dolor que llevara en los últimos días, siempre se había sentado en silencio junto a la cama de Picrit, con expresión solemne. Incluso cuando su marido arremetía con frustración, ella nunca reaccionaba, pero ahora sollozaba incontrolablemente, apenas manteniéndose entera. ¿Tu orgullo importa más que la vida de tu hijo? Respóndeme. Su voz era lo suficientemente alta como para que la gente se girara a mirar. Nunca antes había visto la expresión del padre de Picrit así. Su rostro estaba oscuro, su mandíbula apretada mientras miraba a su esposa, que gemía entre lágrimas. No lo culpes por quien es nuestro hijo. Si todo lo bueno de él viene de ti, entonces considera que cada defecto viene de mí. Se golpeó el pecho con los puños. No lo culpes a él, cúlpame a mí en su lugar. El enfermero la llevó en silla de ruedas más allá de mí, pero yo no la seguí. No me parecía correcto interferir en ese momento. En cambio, subí a la habitación de Creed. Poco después, Rose llegó al hospital y fue a ver a su madre. Salí a esperar en el pasillo, que era el pasaje que conducía a la habitación de Creed, hasta que llegaron su padre y Rose. Cuando la enfermera les informó que Creed seguía inconsciente, su padre apretó los labios con fuerza y murmuró: «Eres mi propio hijo, y aún así, ¿cuánta más decepción debes traerme?» En ese momento, mi paciencia realmente se agotó. No importaba si lo decía por estrés o por dolor, me acerqué a él sin dudarlo. ¿Por qué diría algo así? El padre de Kit se encogió, mirándome como si no pudiera creer que tuviera la audacia de hablar. Pero ya no pude contenerme. Guayo, Rose trató de retenerme del brazo. No me quedaré aquí parado escuchándolo hablar de Picrit así. Ni siquiera si usted es su padre. Él ha hecho todo lo posible para evitar que la gente a su alrededor salga lastimada. Y después de todo eso, ¿todavía lo llama una decepción? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me las sequé apresuradamente y miré a los ojos de su padre. No sé si Picri todavía le importa, pero a mí sí. Al día siguiente, regresé al hospital. Me encontré con Rose, que había traído una canasta de frutas para visitar a la madre de Creed. Estaba hablando por teléfono con un cliente, sosteniendo la canasta en una mano. Cuando me vio, me hizo un gesto para que se la quitara. «Lleva esto a la habitación de la tía por mí», susurró antes de volver a su conversación. Dudé por un momento, mirándola de reojo, pero ella permaneció concentrada en su llamada. Probablemente era un cliente importante o un asunto urgente que necesitaba resolver. Tomé el ascensor a los pisos superiores, donde la madre de Pickett se hospedaba en una habitación privada del hospital. Rose me había dicho que la madre de Pickett se había desmayado en la casa el otro día, probablemente debido al agotamiento, tanto físico como emocional, por varios días consecutivos de descanso insuficiente. Cuando llegué a la habitación, dudé por un momento antes de empujar cuidadosamente la puerta solo un poco y asomarme. La madre de Pickett estaba dormida en la cama, con un goteo intravenoso conectado a su brazo. Entré de puntillas en la habitación, asegurándome de no hacer ningún ruido. Después de colocar la canasta de frutas en la mesita de noche, retrocedí en silencio. «Querido,
Su voz me sobresaltó, había abierto los ojos y estaba llamando. ¿Eh? ¿Está preguntando por Rose? Iré a buscarla, dije rápidamente. No, me refería a ti. No estaba seguro de qué hacer, así que me acerqué a su cama. Viéndola de cerca, pude notar cuánto se parecía a Greta a su madre. Debió ser una mujer deslumbrante en su juventud. Aunque los ojos de Grit tenían una forma más parecida a los de su padre, largos y estrechos, los suyos eran más afilados e intensos, pero su nariz, labios y rasgos generales los había heredado de su madre. ¿Cómo está Grit? ¿Ya ha despertado? Aún no, respondí. Ella guardó silencio por un momento antes de preguntar con voz suave, ¿cuál es tu nombre? Wayu, respondí. Significa viento, murmuró. Luego me miró y preguntó, ¿amas a Grit? Sí, respondí honestamente. Solo podía rezar para que no fuera como su padre, para que no pidiera que dejara de amarlo, porque no podía. ¿Él es bueno contigo? La pregunta me sorprendió un poco, pero también me dio una sensación de alivio. Picrit es muy bueno conmigo. Él es gentil, aunque no siempre lo demuestre directamente. Parece serio, pero es increíblemente amable. Así es él. Una calidez se extendió por mi pecho. No era sorpresa que Picrit se hubiera convertido en la persona que era. Me pidió que ajustara la cama para poder sentarme más cómodamente. ¿Necesita algo más, tía? Pregunté después de ayudarla. Ella me miró y entonces lágrimas comenzaron a correr por su rostro pálido. Solo quiero que Crit despierte. Un dolor agudo me oprimió el pecho. Sin pensar, extendí la mano y sostuve su frágil mano. Yo también. Sus lágrimas cayeron sobre el dorso de mi mano. Tragué con dificultad, obligándome a no llorar. Ella estaba aquí, frágil y vulnerable. Si Picrit no podía estar aquí para cuidarla, entonces yo lo haría en su lugar.